Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy César Jordán del Mundo por Escrito, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una información muy importante a solicitud de varios suscriptores y amigos del canal relacionado con los mecanismos o las formas para publicar un libro en Costa Rica. Vean el video hasta el final. Si ustedes en algún momento han sentido deseo de publicar alguna obra literaria que hayan escrito o han conocido o conocen amigos que les gusta o les gustaría publicar su propio libro, este es el video en el cual van a aprender a hacerlo en Costa Rica. Así que les aconsejo que vean el video hasta el final, que hagan sus comentarios y que compartan el canal con todas aquellas personas a quienes esta información les pueda ser muy útil. Bien, en Costa Rica existen tres formas de publicar un libro o una obra literaria. La primera de ellas es acudir a las editoriales estatales. Las editoriales estatales son, entre otras, la Editorial de Costa Rica, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia UNED y la Editorial de la Universidad de Costa Rica. La otra forma de publicar es hacerlo mediante una editorial independiente. Pueden haber varias y muy variadas. En Costa Rica existen más de 50 fácilmente editoriales que se encargan de publicar y producir obras literarias en el territorio nacional. Y el otro mecanismo de publicar un libro en Costa Rica o para publicar un libro en Costa Rica es lo que denominamos autopublicación. Es aquella publicación que no depende ni de una editorial estatal ni de una editorial independiente, sino que es el mismo autor el que se encarga de llevar a cabo todos los procesos y procedimientos para finalmente llevar su obra al mercado. Bien, voy a comentarles de manera general algunas ventajas y desventajas de uno u otro camino para publicar y voy a abarcar los temas de gestión del ISBN y de los derechos de autor, que es algo que también comúnmente me comentan. Vamos a ver incluso el formulario que se presenta ante el registro público de derechos de autor y y algunas particularidades del mismo y del procedimiento en general. Bien, hablando del primer mecanismo, el primer procedimiento para publicar un libro, acudir a las editoriales estatales, es aconsejable, pero también tiene desventajas. Bien, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Las ventajas es que tenemos un respaldo de una editorial económicamente muy fuerte, muy vigoroso, y además trabajan con equipos técnicos muy especializados, filólogos, diseñadores de muy alto nivel que respaldan tu trabajo y respaldan que al final la obra que se va a publicar cuenta con la venia o cuenta con la bendición de personas muy preparadas en el campo literario. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, también las desventajas son muchas. La principal desventaja, según varios autores costarricenses, tal vez no tradicionales, es que estas editoriales suelen ser muy selectivas. Relacionado con esas limitaciones está el hecho de que para publicar finalmente una obra, esas editoriales estatales tardan entre 2 y 4 años debido a la cantidad de obstáculos que presentan durante el proceso de producción a los autores, especialmente a los autores no tradicionales. Por su parte, las editoriales independientes tal vez no tienen un trato, como ventaja podríamos decir que no tienen un trato tan corporativo, sino que un trato más humano. Eh, el autor tiene más influencia en la producción y finalmente el diseño de su obra porque las comunicaciones son más fluidas. El autor se le da mayor importancia, o al autor se le da mayor importancia durante todo el proceso, y lo que él señale o lo que él quiera que esté en su obra cuenta muchísimo, no tanto como si nos vamos a una editorial estatal. Las desventajas realmente son pocas, quizá que no tienen un respaldo económico tan fuerte y tal vez equipos o profesionales tan, por así decirlo, calificados como como las editoriales estatales, aunque esto con el desarrollo de esas que las universidades estatales y privadas han dado
a carreras como diseño gráfico y demás, se ha venido reduciendo, y hoy nos podemos encontrar equipos profesionales muy calificados también trabajando en las editoriales independientes. Y como tercer forma o tercer vía para publicar un libro, tenemos la autopublicación, que es aquella en la cual el trabajo el manejo y todas las gestiones relacionadas con la producción de la obra corren totalmente por cuenta del autor. Bien, voy a referirme a los procedimientos de cada uno de esos tres formas de publicar en Costa Rica, comenzando por los procedimientos de las editoriales estatales. Si bien algunos requisitos pueden variar entre algunas de ellas, son por lo general muy parecidas, así que me voy a referir a los requisitos y el procedimiento para publicar bajo el sello de la Universidad Estatal a Distancia, una de las más reconocidas editoriales estatales. Bien, en el caso de la UNED, el procedimiento comienza con el envío o la solicitud de publicación a la editorial. Esta carta de solicitud, que es la que abre el expediente para su obra o para que su obra sea conocida en esa editorial, comienza con esa carta de solicitud de publicación, que lleva datos personales y otros datos relacionados con el autor y los autores. El documento tiene ya en sí características propias que son requisitos. Debe ser a espacio doble, tipografía estándar, letra tamaño 12, debe estar escrito en carta, en hoja tamaño carta conocida como A4, y para escritos en prosa tienen un mínimo de 100 páginas y para escritos en verso o poesía tienen un mínimo de 60 páginas. Se debe considerar acá que en todo momento, bajo el criterio de la UNED, su obra puede ser rechazada, ¿verdad?, sin que esto le otorgue a usted una posibilidad de recurrir a ese rechazo. En sí, la carta de inicio o solicitud debe plantearse con 2 copias impresas, empastadas y foliadas en papel tamaño carta, como lo dijimos. Debe haber un respaldo físico idéntico al del original, impreso al del original impreso que se entregó. También piden que la redacción sea digitada a espacio doble y en tipografía 12, como lo dije, y no debe olvidarse en ningún momento la solicitud de publicación firmada por el autor, que es distinto a la solicitud de publicación que se plantea o que abre el expediente. Esta carta es una autorización a la editorial de la UNED para que se publique su obra, si al final de todo el procedimiento ellos le dan la aprobación. Bien, tratándose de publicaciones en editorial independiente, hay un proceso más simple o podríamos llamar más humano. La relación ya no es tan corporativa, sino que es una relación más humana entre editorial y autor. Ahora bien, antes de explicar el procedimiento para publicar mediante la editorial independiente, voy a dejarles señalado que dejaré de lado los temas de gestión del ISBN, que es el código de barras que todo libro que se vaya a publicar debe tener, y lo relativo a los derechos de autor, que se va a explicar en un mini clip dentro de este video. Entonces, en la medida de lo posible, aunque el video es corto, si tienen dudas, porfa, déjenlo en la cajilla de comentarios y con mucho gusto haré videos sobre los puntos específicos que ustedes necesitan conocer. Bien, tratándose de editoriales independientes, no es necesario una solicitud formal de publicación de libros, sino que el primer paso o el primer punto que ellos piden es el envío directamente escrito en formato Word de la obra. En un segundo plano, un segundo paso, por así decirlo, es el hecho de que un experto de la editorial va a hacer revisión de los textos, lo va a examinar, va a comprobar si necesita o no el servicio de revisión gramática y de estilo, y en caso de que sea necesario va a contactar al autor para decirle: mire, el escrito necesita revisión de gramática y estilo porque hay errores graves que se deben corregir. Esto es
es más humano, el trato es más, más entre personas, no tanto entre una corporación y un autor, a ver si el autor, si la corporación decide o no darle trámite a mi obra literaria, como si sucede en las editoriales estatales, sino que en este caso ese experto que va a revisar tu obra va a determinar si es necesario una revisión gramática y estilo. En caso de que no sea necesario, pues no se va a requerir ese ulterior paso. En caso de que sí se requiera, se le va a comunicar al autor. Como tercer paso, se va a emplear los servicios de un diseñador profesional experto en libros, que va a comenzar a trabajar en un diseño en la portada y el diseño del libro en estrecha relación con el autor. De tal forma que las propuestas de portada y de diseño de libros se le van a comunicar al autor para que éste las apruebe o las impruebe o solicite una nueva elaboración de una portada o la nueva elaboración de un diseño del texto. También se dispone en las editoriales independientes, en casi todas, de un creativo y un profesional maqueteador que va a dar formato adecuado al texto, una vez que ya cuente con esa aprobación del autor según el paso anterior. Y finalmente va a haber una revisión de resultados y un proceso de publicación del libro para que finalmente se pueda hacer realidad el sueño del autor. Así vemos que es un proceso más humano, más simple, más en coordinación con el autor, que finalmente es el que va a ser responsable directo de lo que crea o de lo que quiera mostrar al público. La editorial, claro, va a supervisar el estilo y va a supervisar la redacción de la obra, la redacción especialmente gramatical de la obra, para que no hayan gruesos errores, pero eso se le va a comunicar al autor para que en coordinación entre autor y editorial se corrijan, con la finalidad de sacar un producto más técnico, más elaborado, y que vaya a ser del agrado del mayor número de personas, porque la editorial en alguna medida o en gran medida se va a comprometer con la comercialización de la obra que va a salir bajo su sello. Bien, tratándose de autoedición, tenemos que tomar en cuenta que acá no contamos con ese respaldo, con esa asesoría que sí nos brinda una editorial independiente o una editorial estatal, sino que todo el procedimiento y la gestión de calidad corre a cargo del autor. ¿Cuáles son los principales aspectos que queremos o que tenemos que considerar si nos vamos a dedicar a producir un libro o a publicar un libro mediante el mecanismo de autoedición, sin ir a una editorial que nos asesore y sin ir a una editorial estatal que nos lleve a cabo todo el procedimiento y decida si publica o no la obra? Bien, primero el diseño de la portada. Claro, la elaboración de la obra en sí. Tenemos que nosotros hacer los cuentos, hacer el compendio de cuentos, hacer el cuento o hacer la novela. Cuando tengamos esa novela ya aprobada o revisada por un filólogo que nos corrija gramática y estilo, entonces se procede a elaborar por nuestra cuenta el diseño de una portada, o bien a requerir los servicios de un diseñador para que nos diseñe una portada. Como ya les dije, importantísimo la revisión filológica, la gestión del ISBN, que es el International Standard Book Number. Esto es el ISBN y es un requisito, un estándar internacional. A él me voy a referir un poquito después de terminar estos aspectos de la gestión de un libro de un autor que quiera publicar mediante el mecanismo de autoedición. Bien, les decía, gestión del ISBN o código de barras y ficha catalográfica. La ficha catalográfica es parecida a la ficha bibliográfica y va a servir para ubicar tu libro en cualquier biblioteca del mundo. La diagramación del libro propiamente y el prototipo para revisión e impresión digital, además de la promoción y comercialización de la obra.
Todo esto tiene que considerarse en la publicación de un libro mediante la autoedición. Si usted quiere publicar mediante una editorial estatal y quiere que haga un video concreto y más amplio de cómo publicar o cuáles son los mecanismos o qué debo tener en cuenta para publicar mediante una editorial estatal o qué debo tener en cuenta para publicar mediante una editorial independiente, puede escribirme en la cajita de comentarios y hacemos un video específico para cada uno de esos caminos o vías. Bien, quizá la autoedición es el mecanismo más difícil porque es el autor el que tiene que encargarse de todo, pero también como ventaja es el que nos da mayor amplitud para que finalmente la obra que llegue a las manos de las personas sea enteramente nuestra creación, sea enteramente un producto nuestro. Y eso sería un gran orgullo. Yo en algunas ocasiones he optado por la autoedición y he sacado un par de libros mediante la autoedición. Claro, lo que es la comercialización y la promoción de libros se me ha vuelto muy difícil porque yo no sé de mercadeo, pero estas son áreas en las cuales, o áreas que se deben explorar si se decantan por la autoedición. Recordemos y recapitulemos: elaboración de la obra, diseño de portada, revisión filológica, gestión del ISBN. En Costa Rica se hace mediante la agencia de ISBN costarricense. Bueno, el ISBN o código de barras, ficha catalográfica, diagramación, protocolo para revisión e impresión digital y promoción y comercialización. Esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta si vamos a decidir publicar mediante autoedición. ¿Qué es el ISBN? Importantísimo. Y el video lo vamos a terminar con la gestión de propiedad intelectual o propiedad de derechos de autor que se hace ante el registro de la propiedad. ¿Qué es el ISBN? Es el International Standard Book Number. Es un número de 13 cifras que identifica o debe identificar de manera única cada libro producido de editorial o publicado mediante autoedición en el mundo. Características semejantes deben tener todos los libros del mundo independientemente donde se vayan a publicar. Esta cifra de 13 números o ISBN o código de barras que identifica el libro y su autor. ¿Para qué sirve el ISBN? Bueno, el principal propósito es identificar el libro, la edición y los datos del autor en cualquier parte del mundo. ¿Qué tipo de publicaciones llevan ISBN? Según la norma ISO 2108 y el manual de usuario de la Agencia Internacional de ISBN, los que deben llevar el ISBN son los libros y fascículos impresos, obras monográficas y folletos no publicitarios. Seguidamente van a ver un corto sobre el formulario que se presenta ante el registro de la propiedad para derechos de autor, que es el último paso para que nuestra obra ya producida y ya puesta en el mercado y con el ISBN correspondiente pueda ser protegida frente a cualquier plagio. Quédense, vean el mini clip que se adjunta en este video, compartan el video, suscríbanse al canal y nos vemos en próximas publicaciones. Bendiciones. Hola familia, ¿qué tal? Este es el documento que les comentaba. Es el documento de la solicitud de inscripción de obra literaria o artística en el registro de sección de propiedad intelectual. Como podrán notar, este es para obra literaria o artística, según sea la producción que quieran proteger. El formulario tendrá otro nombre, están las obras audiovisuales y de otra tipología. En el caso que les estoy explicando, el caso de las obras literarias, bueno, básicamente este es el formulario. Tiene una primera parte donde se indica los datos del solicitante. El solicitante, vamos a ver, no siempre va a ser el autor. Puede ser, como les comenté anteriormente, una editorial del Estado que le asesoren el trámite o que realice el trámite, o bien una editorial privada que le realice el trámite o le asesore en el trámite.
En el caso del otro tipo, para inscribir una obra que es el personal, en el que no hay una editorial de por medio, sino que es usted con sus esfuerzos que está produciendo la obra, bueno, tiene que también asegurar la protección de esa obra en cuanto a su, valga la redundancia, protección como propiedad intelectual. Entonces, en esta primera parte, solicitante, en esta primera parte del formulario, bueno, se llenan los datos del solicitante, que no siempre va a ser el autor. El título de la obra, una descripción del contenido de la obra muy básico, y ahora sí, autor o autores, sus datos, el título del derecho patrimonial, es decir, quién va a tener los derechos patrimoniales por sobre la obra. Puede ser que el autor lo destine a su familia o lo destine a una sociedad anónima. Esto es relativo a cada caso. Están datos generales de la obra y observaciones, lugar para atender notificaciones durante el trámite, lista de documentación adjunta. Aquí se indican los documentos que van adjuntos a la obra, tales como poderes, pago de derechos, personería jurídica, comprobantes de depósitos por el pago de derecho, ejemplar de la obra, ejemplar digital de la obra, etc. Y finalmente la firma. El documento puede imprimirse y firmarse y luego escanearse, o bien mediante la modalidad de firma digital. Este es entonces el formulario para inscripción de obra y que se proteja la propiedad intelectual en el registro de la propiedad.